Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Póngale SEO, el podcast dedicado a la optimización en motores de búsqueda o más bien conocido como el SEO. En el capítulo pasado ya estábamos viendo uno de los primeros factores importantes a la hora de realizar una estrategia de optimización SEO para mi sitio web, que era el título, cómo escribir el título correcto, ¿ya? Y en el capítulo de hoy les voy a traer algo que tiene mucho que ver con el título, que es la descripción, ¿ya? Básicamente vamos a hablar de agregar un meta description a la página, una meta descripción, ¿ya? Que es uno de los factores que también influye mucho dentro del CTR que yo les contaba en el capítulo pasado, del interés del usuario para poder hacer clic o no dentro de mi anuncio. Cuando estamos optimizando el sitio web para SEO, dentro de todos estos factores a considerar en la estrategia, para hacer obviamente una estrategia que sea adecuada y relevante para el correcto posicionamiento, existe una que es clave, que se agrega, al igual que el título, a través de una meta etiqueta, ¿ya? Y esta meta etiqueta, que es una etiqueta del código HTML, es el meta description, ¿ya? Recordarles que las meta etiquetas son parte de la estructura de un sitio web, son etiquetas de HTML de un sitio y su estructura es fundamental para ordenar la información y el contenido de las páginas web, y yo puedo intervenirlas para poder optimizar mejor mi página para obtener buenos resultados en SEO. Incluir un meta description estratégicamente pensado para SEO, o sea que no sea al azar, es muy importante por dos razones. La primera es porque ayuda a mejorar el CTR de la página, ya que le damos un contexto al usuario de qué es lo que va a encontrar al ingresar a nuestro sitio, ¿ya? Acá esto actúa como un texto descriptivo, ¿ya? Atractivo tiene que ser para que finalmente el usuario se decida a hacer clic. Si ya leyó el título, o sea, si escribió zapatillas para correr, vio que el título le hacía sentido quizás con lo que estaba buscando, inmediatamente va a leer la descripción, y si esa descripción no está estratégicamente bien escrita, no es lo adecuadamente llamativa, quizás hasta ahí llegue el usuario y nunca haga el clic para tener más información o para ingresar a mi sitio web. Esa es una de las razones, mejora el CTR. Y la segunda es porque ayuda al posicionamiento de la palabra clave principal que nosotros queremos posicionar, y es una muy buena oportunidad para integrarla dentro del texto que llevará este meta description. Al tener la palabra clave, la palabra foco y un contexto concreto para los usuarios, aumentamos las probabilidades de obtener tráfico y por ende va a subir la autoridad de mi sitio, el contenido va a ser más relevante y todo ese tipo de factores Google los considera para clasificar mejor o no en este ranking de decidir a quién pongo primero, a quién pongo segundo, a quién pongo tercero, etc. ¿Cuál es el largo ideal de un meta description? Bueno, debemos procurar no extendernos de los 150 caracteres cuando escribimos un meta description en la optimización de página. Tener un texto mayor a ese número logrará que Google lo corte, que lo termine con 3 puntitos y finalmente lo va a cortar, por lo tanto la experiencia visual no va a ser la que yo quiero entregarle a mis usuarios. También no ocupar en totalidad los 150 caracteres es una práctica que no es recomendable, al igual que yo les comentaba en el capítulo anterior sobre el título, ya que el contenido del sitio se verá más pobre si yo tengo, por ejemplo, una descripción de 30 caracteres, ¿ya? Si no aprovechamos este espacio que tenemos para posicionar el texto, el contenido y básicamente para ayudar a nuestros usuarios a tener un contexto de qué es lo que va a encontrar cuando entre a mi sitio web. Por lo tanto, no pasarse de los 150 caracteres y no tener tampoco mucho menos que esta cantidad. Cercana a los 50, cercana a los 150 y nunca más de los 150. Básicamente el meta description es texto breve, descriptivo, que se muestra debajo de la URL de la página web de los resultados de búsqueda y tiene que ser con un tono informativo, ¿ya?
yo les hablaba que el título tiene que atraer, el meta description tiene que complementar y conducir. ¿Ya? Esas son las principales características que yo debo pensar cuando decido escribir o no un meta description. ¿Cómo debe ser entonces un meta description? El meta description ideal debe ser corto, simple, fácil de entender, debe dar contexto del contenido que podemos encontrar en la página, además debe incluir por lo menos una vez la palabra foco que queremos posicionar en nuestra página. Ojo con la repetición de la palabra foco, o sea, a lo menos una vez, quizás dos, nunca más de dos. Esa es mi recomendación. Tampoco hacer un spam de la palabra clave, ¿ya? O la palabra foco en este sentido. Y tienen que pensar siempre que el meta description es como si fuera un anuncio. A mí me ha tocado, dentro de estos 12 años que llevo trabajando en marketing digital, tanto en estrategias de posicionamiento en buscadores orgánicas como el SEO y también pagadas como es el SEM, me ha tocado mucho escribir, redactar, y yo siempre soy amigo de una frase que me acompaña, que es: tanto para el SEO como para el SEM se escriben anuncios, ¿ya? En SEM se llaman anuncios, y uno escribe un anuncio porque está haciendo marketing, porque está haciendo una acción pagada, donde tienen un call to action, tienen un llamado a la acción, tienen una característica que es para vender, para atraer, para convertir. Sin embargo, cuando yo hago una estrategia de SEO, tengo que pensar tal cual, porque si bien no es un anuncio pagado, no se llama anuncio, esto que yo voy a generar, piénsenlo como anuncio, porque básicamente ustedes tienen que vender el contenido de su página, ¿ya? Independiente si no venden nada. Si es un blog, por ejemplo, yo tengo un blog que se llama aprendeseo.blog, donde ustedes pueden ir también a complementar todo lo que yo les hablo en este podcast. Yo no vendo nada en ese blog, ¿ya? Pero sí tengo que generar contenido que sea vendedor para poder atraer a los usuarios que buscan alguna palabra clave relevante y que se metan a mi sitio y no al de la competencia o al de al lado. Entonces siempre pensar como si fueran un anuncio, ¿ya? Cuando alguien ingresa en la palabra clave en Google, ve los resultados de búsqueda, va a escanear los textos, ¿ya? La gente no lee en detalle, escanea básicamente a nivel visual los textos, y el que le haga más sentido lo va a pinchar. ¿Por qué? Porque lo va a encontrar más relevante. Entonces, trabajar en la relevancia del contenido de nuestro meta description será el objetivo cuando optimicemos bien estas etiquetas o estas meta etiquetas del código HTML, que van a ser al final un párrafo llamativo con llamado a la acción concreto que va a conducir, ¿ya? El título atrae, el meta description o la descripción conduce. Entonces, súper importante, cuando estén enfrentados a una estrategia de marketing digital, escriban meta description que sean estratégicos, que contengan la palabra, que estén pensados para que los usuarios hagan clic, para que se informen más. ¿Qué pasa si yo no los tengo? Si yo no tengo un meta description dentro de mi página, Google va a agarrar cualquier texto al azar. Siempre va a mostrar algo, no va a quedar en blanco, pero puede agarrar cualquier cosa que no necesariamente va a hacer sentido para los usuarios. Por lo tanto, es fundamental que lo optimicemos cuando tengo páginas web. Lo otro importante, al igual que el título, es un meta description por cada página, ¿ya? Si tengo un sitio web que tiene 50 páginas, cada una de esas 50 páginas debe tener un meta description distinto, un título y una descripción distinta, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tengo que posicionar una palabra distinta. No puedo tener muchas palabras, no puedo estar con múltiples palabras esperando que se posicione el mismo contenido, ¿ya? Por lo tanto, foco siempre distinto, siempre únicas, que no sean repetitivas. Hay veces que algunos creadores de sitios web repiten el mismo meta description en todas las páginas, y eso es un error grave. Siempre fíjense que cada página sea auténtica en su descripción. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya hecho sentido esto del meta etiqueta, los meta titles que podemos ver en este capítulo y en el anterior. Soy Rafael Vázquez y los dejo muy invitados a que sigan escuchando Póngale SEO, los próximos capítulos de Póngale SEO, este podcast que es dedicado al SEO. Chao.